La casa estaba más fría de lo que recordaba. Tal vez era la lluvia golpeando las tejas, o tal vez era la presencia de su padre sentado en la sala, como un monumento antiguo construido a base de gritos, desprecio y orgullo tóxico. Elena cerró la puerta atrás de sí con firmeza. No había vuelto para reconciliarse. No había vuelto para oír explicaciones. Ella estaba ahí por otra razón, finalmente decir lo que había tragado durante décadas. Su padre levantó la vista. Ese rostro duro, marcado por los años pero aún aferrado a la superioridad, la atravesó con la misma mirada que siempre usaba para disminuirla. ¿Qué haces aquí?, preguntó sin emoción, sin sorpresa, sin afecto. Ella respiró hondo. Vine a hablar. Él soltó una risa corta, amarga. ¿Hablar? ¿Tú? No tienes nada que decirme. Elena dio un paso al frente, desafiando el territorio prohibido que durante años la mantuvo lejos. Voy sí. El padre bufó, irritado con la osadía. Siempre fuiste un problema, Elena. Nunca fuiste suficiente para mí. La frase cayó como un golpe seco que debería haberla derrumbado, pero no la derrumbó. Por primera vez, ella no sintió miedo. Sintió claridad. La mesa frente a ella estaba cercada de recuerdos. Fotografías de los hermanos, siempre ellos, ocupaban la sala. Diplomas, trofeos, recortes de periódico. Y ningún rastro de ella. Era como si Elena nunca hubiera existido ahí. Ella colocó una carpeta negra sobre la mesa. Voy a devolverte algo que me hiciste cargar toda mi vida. El padre se inclinó hacia adelante, irritado. ¿Y eso qué es? ¿Más de tus inventos dramáticos? Elena abrió la carpeta. Dentro, documentos envejecidos, cartas dobladas, fotografías que habían sobrevivido al tiempo. La primera fotografía cayó sobre la mesa. Era ella, con 6 años, sosteniendo un dibujo mientras su padre le daba la espalda. Este fue el día que te pedí que lo vieras. El padre gruñó. Eras mala para eso. No tenía tiempo para estupideces. Elena sacó una segunda foto. Ella, con 8 años, escondida atrás de la puerta, mientras el padre abrazaba al hermano mayor diciendo, tú sí vales la pena. Y este fue el día que decidí dejar de intentarlo. El padre miró hacia el lado, incómodo. Algo en él vaciló. Pero Elena no paró. Colocó un boletín escolar en la mesa. Siempre me dijiste que era mediocre. Ella volteó el papel. El promedio, 9.8. El padre no respondió. Ella colocó entonces reportes médicos. Ansiedad severa a los 10. Insomnio a los 11. Ataques de pánico a los 12. Los ojos del padre temblaron. Solo un poco. Exageraciones, murmuró. Elena retiró una carta delicadamente doblada. Y esta la escribió mamá antes de morir. El padre se puso rígido. Elena leyó, Elena merece amor. Pero él no sabe dárselo. Le teme a su fortaleza. El silencio se volvió espeso. La madre había visto todo. Y había callado por miedo. Elena continuó. Tú me diste silencio, desprecio, indiferencia. Pero yo encontré la verdad. Ella abrió un sobresellado. Tú dijiste toda mi vida que nunca fui suficiente. Pero no era yo el problema. Sacó un documento. Un certificado antiguo. Algo que nadie en la sala esperaba. Esta es la razón por la que siempre me trataste diferente. El padre frunció el ceño. Elena colocó el documento sobre la mesa. Era un acta de demanda judicial no concluida. Acción por reconocimiento de paternidad. Del padre a otra mujer. Una mujer que no era su madre. El padre intentó levantarse. Eso no tiene nada que ver contigo. Elena acercó el rostro al de él. Sí tiene. Porque tú me odiaste por algo que no hice. Ella colocó otra hoja, una carta escrita por la abuela paterna. Ella me contó la verdad. Tú tuviste una amante. Ella quedó embarazada. Tú la abandonaste. Y la demanda casi te destruyó.
El padre quedó completamente inmóvil. Elena continuó, mamá te perdonó. Pero tú nunca te perdonaste. Y cada vez que me veías, recordabas tu culpa. Las manos del padre comenzaron a temblar. Era la primera grieta visible en su armadura. Elena colocó la última fotografía sobre la mesa. Era su media hermana, la hija ilegítima, que había muerto con apenas 3 años. Elena habló en voz baja, pero firme, yo pagué el precio de tus secretos. Pagué por la culpa que no era mía. Pagué por una niña que nunca conocí. Los hermanos se pusieron pálidos. Los tíos que estaban presentes intercambiaron miradas de shock. Elena apretó la carpeta contra el pecho. Yo no fui insuficiente. Tú fuiste incapaz. Ella se volteó para irse. El padre, con la voz quebrada, llamó, Elena. Pero ella no se volteó. Antes de cruzar la puerta, dijo, hoy dejo aquí tu vergüenza, tu silencio y tu desprecio. Yo sí soy suficiente. Tú, nunca lo fuiste para mí. Y salió. La puerta se cerró como un veredicto final. Y el padre cayó en la silla, destruido por el peso de la verdad que siempre intentó enterrar. Pero para entender cómo se llegó a ese momento, había que regresar 35 años atrás. A una tarde calurosa de julio en Oaxaca, cuando en una casa de adobe con patio central y bugambilias colgando del techo, nacía una niña que su padre nunca aprendería a amar. El cielo ese día estaba despejado, de un azul intenso que prometía felicidad. Pero adentro de esa casa, en el cuarto donde Mariana Ruiz de Soto daba a luz, la atmósfera era pesada como piedra. Jaime Soto esperaba en el corredor, fumando cigarros uno tras otro. Su suegra, doña Carmen, lo miraba con desaprobación desde su mecedora de mimbre. Cuando la partera salió limpiándose las manos en el delantal, Jaime se puso de pie. ¿Niño o niña? La partera sonrió. Una niña hermosa, don Jaime. Tiene los ojos de su mamá. Pero Jaime no sonrió. Su mandíbula se tensó. Sus ojos se oscurecieron. Una niña. No fue una pregunta. Fue una condena. Entró al cuarto donde Mariana, exhausta y sudorosa, sostenía a la recién nacida envuelta en una manta de algodón blanco. Mira, amor. Es preciosa. Jaime se acercó, miró a la bebé con una expresión que Mariana no pudo descifrar. Había algo frío ahí. Algo distante. ¿Ya pensaste en el nombre?, preguntó Mariana con voz débil. Tú ponle como quieras, respondió Jaime dándose la vuelta. Tengo que ir al taller. Y salió. Así, sin besar a su esposa. Sin cargar a su hija. Sin celebrar el nacimiento. Mariana sintió como las lágrimas le rodaban por las mejillas. Doña Carmen entró al cuarto y abrazó a su hija. No le hagas caso, mija. Está decepcionado, pero se le va a pasar. Pero no se le pasó. Nunca se le pasó. Elena creció en esa casa de Oaxaca, en el barrio de Jalatlaco, donde las calles eran empedradas y los muros estaban pintados de colores brillantes, amarillo, rosa, turquesa. La casa tenía un patio central con un pozo antiguo y macetas de geranios rojos. Olía a copal y a las tlayudas que doña Carmen preparaba en el comal todas las mañanas. Jaime Soto era carpintero. Tenía un taller donde fabricaba muebles de madera de pino y encino. Era bueno en su oficio, respetado en el barrio. La gente lo saludaba con reverencia, buenos días, don Jaime. Él respondía con un gesto seco de la cabeza, siempre serio, siempre distante. En casa era peor. No hablaba mucho. Llegaba oliendo a aserrín y barniz, se lavaba las manos en la pila del patio, comía en silencio y se iba a dormir. Con Elena, era como si no existiera. Cuando Elena tenía 3 años, su hermano Héctor nació. La diferencia fue abismal. Jaime estaba en el cuarto cuando nació. Cargó al bebé con una ternura que Elena nunca había visto. Le sonrió. Le habló. Mi hijo. Mi muchacho. Mariana miraba la escena con el corazón partido. Porque entendió que su esposo era capaz de amar, solo que no a todos sus hijos.
Elena, desde su pequeña estatura, observaba cómo su papá miraba a su hermanito. Y sin entender por qué, supo que algo estaba mal. Que ella había hecho algo malo. Aunque no sabía qué. Los años pasaron. Elena aprendió a caminar entre las sombras de su propia casa. Aprendió que si hacía mucho ruido, su padre se enojaba. Que si pedía algo, la respuesta era no. Que si quería un abrazo, debía buscarlo en su madre o en su abuela, nunca en su padre. Héctor, en cambio, era el príncipe. Jaime lo llevaba al taller los sábados, le enseñaba a usar las herramientas, le compraba dulces de tamarindo en el mercado. A Elena nunca la llevó a ningún lado. Cuando Elena tenía 6 años, hizo un dibujo en la escuela. Era una familia, papá, mamá, hermano y ella, todos tomados de la mano bajo un sol amarillo. Lo coloreó con crayones y le puso brillantina en las esquinas. Estaba tan orgullosa. Corrió a casa después de clases, atravesó el patio con el dibujo en alto. Papá. Papá, mira lo que hice. Jaime estaba lijando una mesa. Levantó la vista apenas un segundo. Estoy ocupado. Elena se acercó más. Pero papá, es de nosotros. Mira, aquí estás tú. Jaime ni siquiera lo miró. Y vete a jugar. No molestes. Elena se quedó ahí parada, con el dibujo temblando en sus manos. Sentía como algo se quebraba dentro de su pecho. Mariana salió de la cocina, vio la escena. Ay, mi amor, qué bonito te quedó. Ven, lo vamos a poner en el refri. Pero Elena ya no quería. Porque el dibujo no era para mamá. Era para papá. Y él ni siquiera lo había mirado. Esa noche, Elena guardó el dibujo debajo de su cama. Y algo más guardó también, la esperanza de que su papá algún día la viera. Doña Carmen, la abuela materna, era el refugio de Elena. Era una mujer pequeña pero fuerte, con el cabello blanco recogido en un chongo y manos ásperas de tanto trabajar. Usaba vestidos de manta bordados y un rebozo negro sobre los hombros. Olía a canela y a las velas de cera que prendía frente al altar de la Virgen de Guadalupe. Doña Carmen veía cómo Jaime trataba a Elena. Y le dolía en el alma. Pero cuando intentaba hablar con él, Jaime se cerraba. No te metas en cómo educo a mis hijos. Pero Jaime, la niña necesita tu cariño. La niña está bien. Tiene comida, techo, ropa. ¿Qué más quiere? Doña Carmen negaba con la cabeza. El amor no se come, Jaime. El amor se siente. Pero Jaime salía del cuarto, dejándola con las palabras en la boca. Doña Carmen entonces abrazaba a Elena, le contaba cuentos de la Llorona y los alebrijes, le daba pedazos de pan de yema con chocolate caliente. No hagas caso a tu papá, niña. Él tiene el corazón enfermo. Elena no entendía qué significaba eso. Pero le gustaba estar con su abuela. Cuando Elena entró a la primaria en la escuela Benito Juárez, era una niña callada. Se sentaba hasta atrás del salón, trataba de no llamar la atención. Las maestras notaban que era inteligente, que aprendía rápido, pero que había algo triste en ella. Algo que no debería estar en una niña de 6 años. En el Día del Padre, todos los niños hacían tarjetas. Elena hizo la suya con mucho cuidado. Le dibujó herramientas porque sabía que a su papá le gustaba trabajar la madera. Le puso, para el mejor papá del mundo. Llegó a casa corriendo, con la tarjeta en la mano. Papá. Feliz día. Jaime estaba tomando una cerveza Corona en el patio. Miró la tarjeta sin tomarla. Déjala ahí. La señaló con la barbilla hacia la mesa. Elena la dejó con cuidado. Esperó que su papá dijera algo. Gracias. Qué bonita. Algo. Pero Jaime siguió tomando su cerveza, mirando hacia la calle. Elena se quedó ahí parada unos minutos más. Luego se fue a su cuarto. La tarjeta quedó en la mesa. Al día siguiente, Elena la encontró en la basura. Héctor, el hermano, crecía como el hijo dorado. Jaime lo llevaba a todos lados.
Al tianguis los domingos, a ver el fut en la cantina, a visitar a los tíos. Héctor era extrovertido, ruidoso, demandante. Y extrañamente, eso le funcionaba con su padre. Elena intentó ser como él. Intentó ser más escandalosa, más presente. Pero cuando ella alzaba la voz, su padre la callaba. Las niñas no gritan. Cuando pedía ir al taller, su padre decía, eso no es para mujeres. Cuando quería jugar fut con Héctor y su papá, la respuesta era, vete a ayudarle a tu mamá. Elena aprendió entonces que no importaba lo que hiciera. Nunca iba a ser suficiente. Porque el problema no era lo que ella hacía o dejaba de hacer. El problema era lo que ella era. Y eso no lo podía cambiar. Cuando Elena tenía 8 años, su hermana Lucía nació. Mariana había rogado a Dios que fuera niño, porque sabía que otra hija significaría otra niña ignorada por Jaime. Y así fue. Cuando nació Lucía, Jaime apenas fue al hospital. No cargó a la bebé. No celebró. Solo dijo, otra boca que alimentar. Elena, con 8 años, miraba a su hermanita y sentía una mezcla de ternura y tristeza. Porque sabía que Lucía iba a vivir lo mismo que ella. Iba a crecer esperando un amor que nunca llegaría. Elena decidió entonces que ella sí iba a querer a Lucía. Que ella sí iba a estar para ella. Y se convirtió en una segunda mamá para su hermanita. La cargaba, le cantaba, la mecía cuando lloraba. Mariana veía a su hija mayor cuidando a la pequeña y le dolía. Porque Elena, con solo 8 años, ya estaba llenando los huecos que su padre dejaba. La escuela se volvió el refugio de Elena. Ahí, en el salón de clases, ella era buena. Ahí la maestra la felicitaba por sus tareas perfectas, por sus dibujos, por su letra bonita. Elena empezó a vivir para esos momentos. Para los 10 en los exámenes, para las estrellas doradas en su cuaderno, para los diplomas al final del año. Llegaba a casa corriendo con sus calificaciones. Mamá. Mamá, mira. Saqué puro 10. Mariana la abrazaba, orgullosa. Ay, mi niña. Qué inteligente eres. Pero Elena buscaba con la mirada a su padre. Quería que él también lo viera. Que él también se sintiera orgulloso. Jaime ni volteaba. Seguía con su periódico, con su cerveza, con su indiferencia. Una vez, Elena se atrevió. Se acercó a él con su boleta en la mano. Papá, mira. Saqué el primer lugar de mi salón. Jaime miró la boleta de reojo. Ajá. Eso fue todo. Ajá. Elena sintió como las lágrimas le quemaban los ojos, pero se las tragó. Porque llorar solo hacía que su padre se enojara. No seas chillona, le decía. Las niñas lloronas no sirven para nada. Así que Elena aprendió a llorar en silencio, en su cuarto, con la cara en la almohada. Cuando Elena tenía 10 años, empezó a tener pesadillas. Soñaba que su papá se iba y nunca regresaba. Y en el sueño, ella corría detrás de él gritando, papá, no te vayas. Papá, te prometo que voy a ser mejor. Pero él no la escuchaba. Se iba caminando hasta desaparecer en la niebla. Elena despertaba sudando, con el corazón latiendo rápido. Mariana la encontraba una vez sentada en la cama, temblando. ¿Qué pasó, mi vida? Soñé que papá se iba. Mariana la abrazó fuerte. Tu papá no se va a ir, Elena. Pero Elena sabía la verdad. Su papá ya se había ido. Nunca había estado realmente ahí. Los ataques de ansiedad comenzaron poco después. Elena sentía que no podía respirar. Que el pecho se le cerraba. Que el mundo se hacía chiquito y oscuro. Mariana la llevó con el doctor del centro de salud. El doctor la revisó, hizo preguntas. ¿Ha pasado algo en casa? ¿Algún cambio, algún problema? Mariana miró hacia el piso. No sabía qué decir. ¿Cómo le explicas a un doctor que tu esposo no quiere a tu hija? ¿Que la ignora sistemáticamente desde que nació? El doctor recetó unas pastillas y recomendó que la niña viera a un psicólogo.
Cuando Mariana le contó a Jaime, él explotó. ¿Un psicólogo? Puras pendejadas. Lo que esa niña necesita es dejar de ser tan dramática. Mariana intentó razonar. Jaime, la niña está sufriendo. Necesita ayuda. Lo que necesita es mano dura. Está muy consentida. Por tu culpa. Mariana se quedó callada. Porque sabía que si seguía insistiendo, Jaime se enojaría más. Y cuando Jaime se enojaba, se iba a la cantina y regresaba borracho. Y eso era peor para todos. Así que Elena nunca fue al psicólogo. Solo tomó las pastillas hasta que se acabaron. Y aprendió a respirar cuando sentía que se ahogaba. En la escuela, Elena se hizo amiga de una niña llamada Sofía. Era una niña alegre, de familia cariñosa. Elena la visitaba y se quedaba maravillada. El papá de Sofía jugaba con ellas, les hacía bromas, les compraba paletas de hielo. Elena veía eso y no entendía. ¿Por qué el papá de Sofía sí podía ser así? ¿Qué tenía Sofía que ella no tenía? Un día se atrevió a preguntarle a doña Carmen. Abuela, ¿por qué mi papá no me quiere? Doña Carmen dejó de tejer. Sus manos se quedaron quietas sobre el estambre azul. Ay, niña. Tu papá sí te quiere. Solo que no sabe cómo demostrarlo. Elena negó con la cabeza. No, abuela. Él quiere a Héctor. A mí no. Doña Carmen suspiró hondo. Sabía que no podía seguir mintiéndole a la niña. Tu papá tiene demonios, Elena. Cosas del pasado que no ha resuelto. Y a veces, esos demonios hacen que la gente lastime a quien no debe. Elena no entendió del todo. Pero guardó esas palabras. Algún día, cuando fuera más grande, las entendería. Doña Carmen la abrazó fuerte. Pero tú eres una niña hermosa, inteligente, valiosa. No dejes que nadie te diga lo contrario. Los años de primaria pasaron así. Elena sobresaliendo académicamente, siendo ignorada emocionalmente. En sexto grado, ganó un concurso de oratoria a nivel zona. Iba a pasar a la etapa estatal. La directora llamó a la casa para invitar a los padres a la ceremonia de premiación. Mariana estaba emocionadísima. Jaime, tienes que ir. Es un logro enorme. Jaime estaba lijando una cómoda en el taller. No puedo. Tengo que entregar este mueble. Pero Jaime, es tu hija. Va a recibir un reconocimiento importante. Y Mariana, ya te dije que no puedo. No chingues. Mariana fue sola a la ceremonia. Elena subió al estrado, recibió su medalla de oro, su diploma. Dio su discurso frente a todos. Habló sobre la importancia de la educación para las niñas en las comunidades rurales. Su voz era clara, fuerte. La gente aplaudió de pie. La directora la abrazó. Eres una niña extraordinaria, Elena. Pero cuando Elena bajó del estrado y buscó entre el público, solo vio a su mamá. Su papá no estaba. Y ese asiento vacío dolió más que cualquier golpe. Esa noche, Elena llegó a casa con su medalla colgando del cuello. Jaime estaba cenando. Elena se acercó tímidamente. A papá, gané. Jaime siguió comiendo sus frijoles. Ajá. Elena esperó algo más. Cualquier cosa. Pero Jaime se levantó de la mesa, dejó su plato en la tarja y se fue a ver la tele. Elena se quitó la medalla despacio y la guardó en una caja de zapatos debajo de su cama. Junto con todos los demás reconocimientos que su padre nunca vio. Mariana la encontró llorando en su cuarto. No llores, mi vida. Yo estoy muy orgullosa de ti. Pero mamá, ¿por qué él no? Mariana no tenía respuesta. Solo abrazó a su hija y lloró con ella. Porque ella también se preguntaba lo mismo. ¿Qué había hecho para casarse con un hombre tan frío? ¿Por qué Dios le había dado un esposo que no sabía amar a su propia hija? Esa noche, después de que Elena se durmió, Mariana confrontó a Jaime. No es justo lo que le haces a esa niña. Jaime ni levantó la vista del televisor. No le hago nada. Exacto.
no le haces nada. Ni caso le haces. Es tu hija, Jaime. Jaime se puso de pie, apagó la tele de un manotazo. Es mi hija porque nació de ti. Pero yo nunca la pedí. Las palabras cayeron como piedras. Mariana sintió que el piso se abría bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo? Jaime se frotó la cara, cansado. Nada. Olvídalo. Intentó salir del cuarto pero Mariana lo detuvo del brazo. No. Ya lo dijiste. Ahora explícamelo. Jaime la miró con una mezcla de rabia y algo más. ¿Culpa? ¿Vergüenza? No es el momento. ¿Cuál es el momento, Jaime? ¿Cuándo? Llevamos 11 años y nunca es el momento. Jaime se soltó del agarre. Déjame en paz, Mariana. Y salió de la casa. Mariana escuchó cómo arrancaba la camioneta y se iba. No regresó hasta el día siguiente. Y cuando regresó, olía a alcohol y a perfume barato. Mariana no preguntó. Tenía miedo de la respuesta. Elena entró a la secundaria en la escuela técnica número 43. Era una escuela grande, con muchos alumnos de diferentes colonias. Elena seguía siendo la estudiante estrella. Pero ahora también era la niña callada, la que no hablaba de su casa, la que nunca invitaba a nadie a su cumpleaños. Sus compañeros pensaban que era rara. Algunos la molestaban. Oye, cerebrito, ¿por qué siempre estás sola? Elena aprendió a ignorarlos. Se metía en la biblioteca durante los recreos, leía libros de Gabriel García Márquez y Juan Rulfo. Los personajes de esos libros entendían el dolor. Entendían la soledad. Elena se sentía menos sola cuando leía sobre otros que también sufrían. En segundo de secundaria, su maestra de literatura, la profesora Villalobos, notó su talento para escribir. Elena, tienes un don. Deberías participar en el concurso de cuento que organiza el Estado. Elena escribió un cuento sobre una niña que vivía en una casa donde nadie la veía. Era invisible. Caminaba entre su familia y nadie notaba su presencia. La niña intentaba gritar, hacer ruido, pero era como si no existiera. Al final del cuento, la niña se desvanecía completamente. Dejaba de existir de verdad. El cuento ganó el tercer lugar estatal. Elena tenía 14 años. Era el reconocimiento más importante que había recibido. La ceremonia de premiación fue en la capital, en Oaxaca de Juárez, en el Teatro Macedonio Alcalá. Mariana rogó a Jaime que fuera. Por favor, amor. Es en la capital. Es un premio importante. Por favor. Jaime estaba viendo un partido de fútbol. No. Solo eso. No. Mariana sintió rabia. Una rabia que había estado guardando por años. ¿Sabes qué? Ya no te voy a rogar más. Pero algún día, Jaime Soto, te vas a arrepentir. Esa niña va a ser alguien importante en la vida. Y tú ni siquiera vas a poder decir que estuviste ahí para ella. Jaime no respondió. Siguió viendo el fútbol como si Mariana no hubiera dicho nada. Mariana y Elena viajaron solas a la capital. Tomaron el autobús de segunda clase que costaba 50 pesos. Elena iba pegada a la ventana, viendo el paisaje de montañas y valles verdes. Llegaron al teatro, un edificio hermoso de cantera rosa con columnas y balcones. Adentro olía a madera antigua y a historia. Elena subió al escenario, recibió su diploma y un cheque por 3,000 pesos. El presentador leyó su nombre por el micrófono. Elena Soto Ruiz, tercer lugar en categoría juvenil. La gente aplaudió. Elena sonrió. Pero por dentro, su corazón estaba roto. Porque su logro no significaba nada si su papá no estaba ahí para verlo. Esa noche, de regreso en el autobús, Elena le preguntó a su mamá, ¿por qué papá me odia? Mariana se quedó paralizada. Tu papá no te odia, mi vida. Sí me odia, mamá. Y yo necesito saber por qué. Mariana miró por la ventana del autobús, las luces de los pueblos pasando como estrellas fugaces. Tu papá está lastimado, Elena.
Y la gente lastimada lastima a otros. Pero yo no lo lastimé. Yo solo nací. Mariana la abrazó fuerte. Lo sé, mi amor. Lo sé. Y ahí, en ese autobús viejo que olía a diésel y a gente cansada, Mariana tomó una decisión. Algún día, cuando Elena fuera más grande, le diría la verdad. Porque su hija merecía saber que no era culpa suya. Que nunca lo fue. Los años de secundaria fueron los más difíciles para Elena. No solo por la indiferencia de su padre, sino porque su cuerpo estaba cambiando. Se estaba convirtiendo en mujer. Y eso traía nuevos problemas. Los muchachos de la escuela empezaron a mirarla diferente. A decirle cosas. Elena no sabía cómo manejar esa atención. Un muchacho de tercero, Rodrigo, empezó a buscarla. Le decía que era bonita, que le gustaba. Elena, hambrienta de atención y cariño, le creyó. Empezaron a ser novios. Rodrigo era su primer novio. Elena se sentía especial. Por fin alguien la veía. Por fin alguien la quería. Pero Rodrigo no era bueno. Era posesivo, celoso. Le revisaba el celular, le preguntaba dónde estaba todo el tiempo. Elena pensaba que eso era amor. Pensaba que Rodrigo la cuidaba. Hasta que un día, Rodrigo la agarró del brazo con fuerza porque estaba hablando con un compañero. No quiero que hables con otros, le dijo con los dientes apretados. Elena sintió miedo. Intentó soltarse pero Rodrigo apretaba más. Le dejó moretones en el brazo. Elena llegó a casa con lágrimas en los ojos. Doña Carmen vio los moretones. ¿Qué te pasó, niña? Elena no quería preocuparla. Me caí. Pero doña Carmen no era tonta. Ese muchacho te hizo eso, ¿verdad? Elena se quebró. Lloró en los brazos de su abuela. Doña Carmen le secó las lágrimas. Escúchame bien, Elena. Un hombre que te pone las manos encima no te ama. Eso no es amor. Pero abuela, él dice que me quiere mucho. Por eso se pone celoso. Doña Carmen negó con la cabeza. El amor no duele, niña. El amor no deja moretones. Prométeme que te vas a alejar de ese muchacho. Elena lo prometió. Y terminó con Rodrigo. Él intentó buscarla, le mandó mensajes, la esperó a la salida. Pero Elena se mantuvo firme. Aprendió que el amor no dolía. Que lo que había vivido con Rodrigo era otra cosa. Y aprendió también que ella, que había vivido sin amor de su padre, era vulnerable a cualquiera que le ofreciera migajas de atención. Elena se graduó de secundaria con honores. Promedio de 9.8. La mejor de su generación. La ceremonia de graduación fue en el patio de la escuela, con sillas blancas y un templete decorado con flores de papel. Los papás estaban sentados en las primeras filas, tomando fotos, orgullosos. El director llamó a Elena al frente. Nuestra alumna de excelencia, Elena Soto Ruiz. Elena subió al templete. Buscó entre la gente. Su mamá estaba ahí, llorando de orgullo. Héctor y Lucía también. Doña Carmen con su rebozo negro, sonriendo. Pero su papá no estaba. El asiento que debía ocupar estaba vacío. Elena sintió el dolor familiar, ese que ya conocía tan bien. Recibió su certificado, estrechó la mano del director, sonrió para las fotos. Pero por dentro estaba muriendo. Porque después de 9 años de excelencia académica, su padre seguía sin verla. Esa noche hubo una pequeña fiesta en casa. Mariana hizo mole negro, arroz, frijoles. Invitaron a los tíos, a los vecinos. Todos felicitaban a Elena. Pero Jaime no salió del taller. Se quedó ahí, lijando muebles, como si ese día no fuera especial. Elena entró al taller cerca de medianoche. Papá. Jaime no levantó la vista. ¿Qué quieres? ¿Viste mi certificado? Salí con 9.8. Jaime siguió lijando. Ya lo vi. Elena esperó. Esperó algo más. Un felicidades. Un estoy orgulloso.
Algo. Pero Jaime solo siguió trabajando. Elena sintió como algo se rompía dentro de ella. No una grieta. Fue una fractura completa. ¿Por qué me odias tanto? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Jaime finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban oscuros, cansados. No te odio. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué actúas como si yo no existiera? Jaime dejó la lija sobre la mesa. Elena, no empieces con esto. No, papá. Ya terminé la secundaria. Voy a entrar a la prepa. Y en todos estos años, nunca, ni una sola vez, me has dicho que estás orgulloso de mí. Jaime se frotó la cara con las manos. ¿Qué quieres que te diga? Que eres la mejor. Ya lo sabes. Y quiero que me digas que me quieres. Las palabras quedaron flotando en el aire. Jaime la miró fijamente. Y por un momento, Elena pensó que iba a decirlo. Que por fin iba a escuchar esas palabras. Pero Jaime solo suspiró. Vete a dormir, Elena. Es tarde. Y volvió a su trabajo. Elena salió del taller con lágrimas rodando por las mejillas. Esa noche decidió algo. Ya no iba a buscar el amor de su padre. Ya no iba a mendigar atención. Iba a construir su propia vida. Una vida donde ella fuera suficiente. Donde no necesitara la validación de nadie. Elena entró a la preparatoria número 2 de Oaxaca. Siguió siendo la estudiante ejemplar. Pero ahora también se unió al equipo de debate, al club de lectura, al periódico escolar. Se mantenía ocupada para no pensar en su casa. Para no pensar en su padre. Héctor, su hermano, había abandonado la escuela. Ahora trabajaba con su papá en el taller. Jaime estaba feliz. Por fin tengo a alguien que me va a ayudar. Que va a heredar el negocio. Mariana intentó convencerlo de que Héctor terminara la prepa, pero Jaime se negó. El muchacho tiene manos para trabajar. No necesita libros. Elena veía cómo su padre celebraba que Héctor dejara la escuela, mientras que todos sus logros académicos eran ignorados. La ironía era amarga. Lucía, la hermana menor, estaba en primaria. Era una niña alegre, pero Elena notaba que ya empezaba a darse cuenta. Ya empezaba a ver que su papá no las trataba igual. Una noche, Lucía le preguntó, ¿por qué papá no nos quiere como a Héctor? Elena la abrazó. Porque papá tiene problemas, Lucía. Pero tú no eres el problema. Yo no soy el problema. Él es el problema. Doña Carmen se enfermó cuando Elena estaba en segundo de prepa. Era cáncer. Los doctores dijeron que no había mucho que hacer. Doña Carmen aceptó su destino con serenidad. Ya viví lo que tenía que vivir, mija. Elena pasaba las tardes con ella, sentadas en la mecedora del patio. Doña Carmen le contaba historias de cuando era joven, de la revolución, de los tiempos difíciles. Y un día, le contó algo más. Elena, necesito decirte algo. Algo sobre tu papá. Elena sintió como el corazón se le aceleraba. ¿Qué pasa, abuela? Doña Carmen respiró hondo. Tu papá tuvo otra hija. Antes de que tú nacieras. Elena se quedó paralizada. ¿Qué? Doña Carmen asintió despacio. Fue con otra mujer. Una mujer que no era tu mamá. Tu papá tuvo una aventura. La mujer quedó embarazada. Y nació una niña. Elena no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Y qué pasó? Doña Carmen cerró los ojos, como si recordar doliera. Tu papá la abandonó. A la mujer y a la niña. La mujer lo demandó por reconocimiento de paternidad. Fue un escándalo en el barrio. Tu mamá se enteró. Casi se divorcia de él. Pero tu papá rogó perdón. Prometió cambiar. Tu mamá lo perdonó. Elena sentía náuseas. ¿Y la niña? Doña Carmen abrió los ojos. Estaban llenos de lágrimas. La niña murió, Elena. Tenía 3 años. Enfermó de neumonía.
Su mamá no tenía dinero para llevarla al doctor. Para cuando lo hizo, ya era tarde. Elena sintió como el mundo se detenía. Y mi papá lo sabe. Lo supo después. La mamá de la niña le mandó un mensaje. Le dijo que su hija había muerto. Por su culpa. Elena no sabía qué sentir. Rabia. Tristeza. Confusión. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Doña Carmen tomó su mano. Todo, mi niña. Porque un año después de que murió esa niña, tú naciste. Y tu papá, en su cabeza enferma, sintió culpa. Sintió que tú eras un recordatorio de su pecado. De su fracaso. Y en lugar de amarte, te castigó por algo que tú nunca hiciste. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Elena. ¿Mi mamá lo sabe? Tu mamá sabe de la aventura. Sabe de la niña. Pero no sabe que tu papá te trata así por eso. ¿Por qué nunca me dijiste? Doña Carmen apretó su mano. Porque eras muy chiquita, Elena. Y quería que crecieras sin esa carga. Pero ahora que ya estás grande, mereces saber la verdad. No para que lo odies, sino para que entiendas que nunca fue tu culpa. Elena lloró en los brazos de su abuela. Lloró por la niña que nunca conoció. Por la media hermana que murió sin culpa. Por ella misma, que pagó el precio de los pecados de su padre. Doña Carmen murió 2 semanas después. En su funeral, Elena se mantuvo fuerte. Pero por dentro, sentía un vacío enorme. Porque su abuela había sido su único refugio. Y ahora se había ido. Después del funeral, Elena buscó los papeles de su abuela. Doña Carmen le había dicho que guardaba documentos importantes en una caja de madera debajo de su cama. Elena la encontró. Dentro había cartas viejas, fotografías y un sobre con el nombre, Elena, escrito con la letra temblorosa de su abuela. Elena lo abrió. Era una carta para ella. Y mi querida Elena. Si estás leyendo esto, es porque ya me fui. Perdóname por no poder acompañarte más. En esta caja están los documentos que te ayudarán a entender toda la verdad. Está la demanda de paternidad que la otra mujer le puso a tu papá. Está el acta de defunción de tu media hermana. Están las cartas que tu mamá me escribió cuando se enteró de todo. Y está algo más, una carta que yo le escribí a tu papá hace años, donde le dije que tenía que hacerse cargo de su culpa y dejar de lastimarte. Él nunca me respondió. Pero la carta está ahí, como prueba de que alguien intentó defenderte. Usa estos documentos como tú veas mejor. No para vengarte, sino para liberarte. Para entender que la rabia de tu papá nunca tuvo que ver contigo. Tú eres perfecta, Elena. Siempre lo fuiste. Te amo. Tu abuela Carmen. Elena guardó la carta contra su pecho. Y supo que algún día, cuando tuviera las fuerzas, usaría esa información. No para destruir a su padre, sino para liberarse del peso que había cargado toda su vida. Elena se graduó de preparatoria con promedio de 9.9. La mejor de su generación. Fue aceptada en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca para estudiar Derecho. Mariana estaba orgullosa hasta las lágrimas. Y mi niña va a ser abogada. Jaime no dijo nada. Elena empacó sus cosas para mudarse a la capital. Iba a vivir en una casa de estudiantes cerca de la universidad. La mañana que se iba, Mariana la abrazó fuerte. Te voy a extrañar tanto, mi vida. Héctor y Lucía también la abrazaron. Pero Jaime se quedó en el taller. No salió a despedirse. Elena esperó. Esperó hasta el último minuto. Pero su padre nunca salió. Así que Elena se subió al taxi con su maleta y se fue. Miró por la ventana trasera, viendo cómo su casa se hacía más pequeña. Y sintió 2 cosas al mismo tiempo, tristeza por lo que nunca tuvo y alivio por finalmente estar lejos. La universidad fue una revelación para Elena. Por primera vez en su vida, estaba rodeada de gente que la valoraba por su mente, por sus ideas. Sus profesores la admiraban. Sus compañeros la respetaban. Elena floreció.
Se unió a grupos de debate, participó en simulacros de juicio, escribió artículos para la revista jurídica de la facultad. Conoció a un muchacho llamado Daniel. Era estudiante de arquitectura, un año mayor que ella. Era amable, respetuoso, la hacía reír. Empezaron a salir. Daniel era diferente a Rodrigo. No era posesivo ni celoso. La trataba con ternura. Y lentamente, Elena empezó a sanar. Empezó a creer que merecía ser amada. Que no era invisible. Que sí era suficiente. Durante los años de universidad, Elena iba a casa solo en vacaciones. Y cada visita era igual. Su papá la ignoraba. Su mamá la llenaba de amor. Lucía se había convertido en una adolescente rebelde, peleando con su papá constantemente. Héctor seguía en el taller, pero Elena notaba que no era feliz. Un día, Héctor le confesó, a veces envidio que te hayas ido. Elena lo miró sorprendida. ¿Por qué? Tú eres el favorito de papá. Héctor rió amargamente. ¿Favorito? Elena, papá me tiene trabajando como esclavo. No me paga bien. No me deja tener vida propia. Solo le sirvo. Tú te escapaste. Yo estoy atrapado. Elena sintió compasión por su hermano. Se dio cuenta de que el favoritismo de su padre también era una prisión. Solo que de otro tipo. Elena se graduó de Derecho con mención honorífica. Su tesis sobre derechos de las mujeres indígenas ganó un premio nacional. La ceremonia de graduación fue grande, en el auditorio principal de la universidad. Elena llevó vestido azul marino, toga y birrete. Cuando escuchó su nombre y subió al estrado para recibir su título, buscó entre la gente. Su mamá estaba ahí, llorando de felicidad. Lucía tomaba fotos. Daniel aplaudía emocionado. Pero su papá no estaba. Otra vez. Elena ya no se sorprendió. Ya no le dolió tanto. Porque había aprendido a no esperar nada de él. Después de graduarse, Elena consiguió trabajo en un despacho de abogados en la Ciudad de México. Era una oportunidad increíble. Iba a ganar bien, a trabajar en casos importantes. Mariana lloró cuando se lo dijo. Te vas a ir tan lejos. Es mi oportunidad, mamá. No la puedo desaprovechar. Mariana asintió. Lo sé, mi vida. Estoy orgullosa de ti. Elena se mudó a la Ciudad de México. Rentó un departamento pequeño en la colonia Roma. Empezó su vida profesional. Y empezó también a construir su propia identidad, lejos de la sombra de su padre. Los años pasaron. Elena se convirtió en una abogada exitosa. Se especializó en derecho familiar, defendiendo a mujeres en casos de divorcio, custodia, violencia doméstica. Veía en cada una de sus clientas un pedazo de su propia historia. Y luchaba por ellas con una pasión que venía de lo más profundo de su ser. Daniel y Elena se casaron cuando ella tenía 28 años. Fue una boda sencilla en Oaxaca, en el jardín de la casa de la familia de Daniel. Había flores de cempasúchil, mariachis, mole y mezcal. Jaime fue a la boda porque Mariana lo obligó. Pero durante toda la ceremonia, se mantuvo apartado. No caminó con Elena hacia el altar. No dio un discurso. No bailó con ella el vals de padre e hija. Porque no hubo vals de padre e hija. Elena decidió omitirlo. No tenía sentido fingir una relación que nunca existió. En su lugar, bailó con su tío materno, el hermano de doña Carmen. Y fue hermoso. Elena fue feliz por un tiempo. Daniel era buen esposo. Comprensivo, amoroso. Pero 3 años después del matrimonio, algo cambió. Daniel empezó a beber. Perdió su trabajo. Se volvió irritable. Elena intentó ayudarlo, pero él se cerraba. Las peleas empezaron. No eran violentas, pero eran constantes. Elena se sentía agotada. Sentía que estaba viviendo con un fantasma. Un día, encontró mensajes en el teléfono de Daniel. Mensajes con otra mujer. Cuando lo confrontó, Daniel no lo negó. Lo siento.
No quería que pasara. Pero ya no siento lo mismo por ti. Elena sintió como el piso se abría bajo sus pies. ¿Hace cuánto? 6 meses. Elena pidió el divorcio. Fue devastador. No tanto por Daniel, sino porque sentía que estaba repitiendo la historia. Sentía que no era suficiente. Que nunca lo sería. Que estaba maldita a no ser amada completamente. Volvió a terapia. Una psicóloga llamada doctora Beatriz la ayudó a entender. Elena, lo que pasó con Daniel no tiene que ver contigo. Pero sí tiene que ver con las heridas de tu infancia. Creciste creyendo que no era suficiente. Y esa creencia está tan arraigada que atrae situaciones que la confirman. ¿Cómo cambio eso?, preguntó Elena. Enfrentando el origen. Tienes que confrontar a tu padre. No para que él cambie, sino para que tú te liberes. Elena lo pensó por meses. Tenía miedo. Miedo de que su padre la rechazara otra vez. Miedo de que nada cambiara. Pero también sabía que la doctora tenía razón. Mientras no cerrara ese círculo, seguiría cargando ese peso. La oportunidad llegó un año después. Mariana llamó para decir que la familia iba a reunirse para celebrar que Jaime cumplía 65 años. Va a estar toda la familia, Elena. Sería bonito que vinieras. Elena supo que era el momento. Sacó la caja que su abuela le había dejado. La que tenía todos los documentos. Los organizó cuidadosamente en una carpeta negra. Y compró un boleto de avión a Oaxaca. No le dijo a nadie que iba. Quería llegar sin avisar. Quería que su padre no tuviera tiempo de preparar su armadura. La tarde que llegó estaba nublada. El cielo gris presagiaba tormenta. Elena se paró frente a la casa donde había crecido. Respiró hondo. Esta vez no venía a mendigar amor. Venía a devolver el peso que no le correspondía. Empujó la puerta y entró. Y ahí estaba su padre, sentado en la sala, rodeado de familia. Rodeado de reconocimientos y celebraciones. Y ahí estaba ella, lista para decir su verdad. Lo que pasó después ya lo sabemos. Elena colocó los documentos sobre la mesa. Uno por uno. Foto por foto. Carta por carta. La verdad salió a la luz como un grito ahogado durante décadas. La familia quedó en shock. Los tíos no sabían dónde meterse. Los primos miraban sus teléfonos, incómodos. Héctor y Lucía estaban pálidos, procesando información que nunca imaginaron. Mariana lloraba en silencio, viendo cómo su hija mayor finalmente se liberaba. Jaime intentó defenderse. Intentó justificarse. Pero no había justificación posible. Elena no gritó. No insultó. Solo presentó los hechos. Fríos. Duros. Irrefutables. Y al final, cuando puso la última fotografía, la de su media hermana muerta, el silencio fue sepulcral. Yo pagué el precio de tus secretos, dijo Elena con voz firme. Pagué por la culpa que no era mía. Pagué por una niña que nunca conocí. Jaime se derrumbó en su silla. Por primera vez en su vida, Elena lo vio llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de un hombre que acababa de ser expuesto. De un hombre cuya fachada acababa de colapsar. Elena recogió su carpeta. Miró a su padre una última vez. Y dijo las palabras que había esperado 35 años para decir. Yo no fui insuficiente. Tú fuiste incapaz. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Afuera, la lluvia había comenzado. Las gotas golpeaban el pavimento con fuerza. Elena levantó el rostro hacia el cielo, sintiendo el agua fría en su piel. Y por primera vez en toda su vida, se sintió liviana. Como si hubiera soltado una carga de toneladas. Detrás de ella, en la casa, escuchó voces alzadas. Su madre gritando. Sus hermanos preguntando. Su padre intentando explicar. Pero Elena ya no estaba ahí. Había cerrado esa puerta. Para siempre. Caminó bajo la lluvia por las calles empedradas de su colonia.
Pasó frente a la escuela primaria donde había estudiado. Frente a la tienda donde compraba dulces de niña. Frente a la iglesia donde hacía su primera comunión. Todo se veía diferente ahora. Más pequeño. Menos amenazante. Porque ella había crecido. Había sanado. Había encontrado su voz. Elena tomó un taxi al aeropuerto. Su vuelo salía en 3 horas. Mientras esperaba en la sala de abordaje, su teléfono empezó a sonar. Era su mamá. Elena contestó. ¿Y mi vida, dónde estás? En el aeropuerto, mamá. Me regreso a la ciudad. Mariana sollozaba del otro lado. Elena, lo siento tanto. Yo no sabía que tu papá, no sabía que te trataba así por eso. Lo sé, mamá. No es tu culpa. ¿Puedes perdonarme? Por no haberte protegido mejor. Elena sintió lágrimas en los ojos. No hay nada que perdonar, mamá. Tú hiciste lo que pudiste. Y siempre me amaste. Eso es lo que importa. Hablaron por 20 minutos más. Mariana le contó que Jaime se había encerrado en el taller. Que no quería hablar con nadie. ¿Qué vas a hacer, mamá? No lo sé, Elena. Han sido tantos años. Tantas mentiras. Elena sintió compasión por su madre. Mamá, tú no tienes que tomar una decisión hoy. Pero sí tienes que tomar una decisión. Por ti. Por Lucía. Ustedes merecen paz. Lo sé, mi vida. Lo sé. Cuando colgaron, Elena sintió una mezcla de emociones. Tristeza por su familia rota. Alivio por haber dicho su verdad. Y esperanza. Porque ahora, por primera vez, todo estaba sobre la mesa. Ya no había secretos. Ya no había mentiras. Solo verdades duras que tendrían que procesarse. El vuelo de regreso a Ciudad de México fue tranquilo. Elena miraba por la ventana, viendo las nubes. Pensaba en su media hermana. En la niña que nunca conoció. En cómo sus vidas habían sido arruinadas por las decisiones egoístas de un hombre. Se preguntaba cómo habría sido esa niña. Si se habrían llevado bien. Si habrían sido amigas. Decidió que cuando llegara a casa, encendería una vela por ella. Por la hermana que nunca tuvo oportunidad de conocer. Por la inocente que pagó el precio más alto. Esa noche, Elena llegó a su departamento en Roma. Se preparó un té de manzanilla. Se sentó en su sillón favorito junto a la ventana. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. No era una paz perfecta. Todavía había dolor. Todavía había preguntas. Pero era una paz que venía de saberse libre. De haberse parado frente a su gigante y no haber parpadeado. Los días siguientes fueron extraños. Elena seguía con su rutina, trabajo, gimnasio, terapia. Pero algo había cambiado en ella. Caminaba diferente. Hablaba diferente. Había una firmeza en ella que no estaba antes. Sus colegas lo notaron. Elena, ¿te ves bien? ¿Pasó algo? Ella sonreía. Solo estoy sanando. Su terapeuta, la doctora Beatriz, estaba orgullosa. Hiciste algo increíblemente valiente, Elena. ¿Cómo te sientes? Libre, respondió Elena. Por primera vez en mi vida, me siento libre. 2 semanas después de la confrontación, Lucía la llamó. Hermana, necesito hablar contigo. Elena la escuchó. Lucía le contó que la casa estaba en caos. Que sus papás apenas se hablaban. Que su papá estaba deprimido, encerrado en sí mismo. ¿Y cómo estás tú, Lucía? Lucía suspiró. Confundida. Enojada. Triste. No sé cómo sentirme. Es mi papá, ¿sabes? Pero ahora lo veo diferente. Veo todo lo que te hizo. Y me duele. Por ti. Por mí. Por la hermana que ni siquiera sabíamos que existió. Elena la consoló. Lo sé, hermanita. Es mucho que procesar. Pero vas a estar bien. Todos vamos a estar bien.
¿Tú lo perdonas?, preguntó Lucía. Elena lo pensó. No lo sé todavía. Quizá algún día. Pero ahora solo necesito distancia. Un mes después, Héctor también la contactó. Hermana, renuncié al taller. Elena se sorprendió. ¿Y de verdad? Sí. Después de lo que pasó, me di cuenta de que estoy viviendo la vida que papá quiere, no la que yo quiero. Voy a estudiar. Voy a hacer algo diferente. Elena sintió orgullo. Y me alegro tanto, Héctor. Tú me inspiraste, dijo él. Vi cómo te paraste frente a él sin miedo. Y pensé, si ella pudo, yo también puedo. Elena lloró después de esa llamada. Lloró porque su dolor, su confrontación, había servido para algo más grande. Había liberado no solo a ella, sino a sus hermanos también. 3 meses después de la confrontación, Mariana tomó una decisión. Se separó de Jaime. No se divorció, porque su fe católica no se lo permitía. Pero sí se fue de la casa. Rentó un departamento pequeño con Lucía. Y por primera vez en 40 años, vivió en paz. No soportaba más las mentiras, le dijo a Elena por teléfono. Y me di cuenta de que me quedé todos estos años por miedo. Pero ya no tengo miedo. Estoy orgullosa de ti, mamá. Y yo de ti, mi vida. Tú me enseñaste que nunca es tarde para elegirse a una misma. Jaime se quedó solo en la casa grande. El taller seguía abierto, pero ya sin el mismo éxito. La gente del barrio había escuchado los rumores. Sabían lo que había pasado. Y Jaime, el hombre respetado, el carpintero orgulloso, ahora era visto con otros ojos. Ojos que juzgaban. Que cuestionaban. Elena no supo de él directamente por 6 meses. Hasta que un día, recibió una carta. Era de su padre. La letra era temblorosa, insegura. Elena dudó antes de abrirla. Parte de ella quería tirarla. Pero la curiosidad ganó. Elena, comenzaba la carta. No sé si leerás esto. No sé si me darás esa oportunidad. Pero necesito intentar decir lo que nunca dije en persona. Tienes razón. En todo. Fui un cobarde. Un hombre débil que castigó a una niña inocente por sus propios pecados. Te traté como te traté porque cada vez que te veía, veía mi fracaso. Veía a la hija que abandoné. Veía mi culpa. Y en lugar de enfrentarla, te la eché encima. Eso fue cruel. Eso fue imperdonable. No te pido que me perdones. No lo merezco. Solo quiero que sepas que todo lo lograste a pesar de mí, no gracias a mí. Eres una mujer extraordinaria. Y yo fui demasiado ciego para verlo. Lamento cada día que no fui a tus eventos escolares. Cada logro que ignoré. Cada lágrima que causé. Si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente. Pero no puedo. Solo puedo vivir con el peso de saber que destruí la relación con mi hija mayor. Tu papá, que nunca aprendió a hacerlo. Jaime. Elena leyó la carta 3 veces. Sintió muchas cosas. Rabia. Tristeza. Y algo más. Algo que no esperaba, compasión. No significaba que perdonaba. No significaba que olvidaba. Pero sí significaba que podía ver a su padre como lo que era, un hombre roto, lleno de culpa, que no supo manejar sus demonios. Guardó la carta en un cajón. Quizá algún día respondería. Quizá no. Por ahora, solo necesitaba seguir sanando. Siguió con su vida. Con su trabajo. Con su terapia. Un año después de la confrontación, Elena conoció a alguien nuevo. Se llamaba Ricardo. Era médico, trabajaba en un hospital público. Era tranquilo, reflexivo, amable. Empezaron a salir despacio, sin prisas. Ricardo sabía de su pasado. Elena le había contado todo. Y en lugar de asustarse, Ricardo la abrazó. Todos tenemos heridas, Elena. Lo importante es no dejar que nos definan. Elena se enamoró de él lentamente.
Esta vez con más cuidado. Con más conciencia. Sabiendo lo que merecía. Sabiendo lo que no iba a tolerar. 2 años después de la confrontación, Elena estaba en su oficina cuando recibió una llamada. Era Héctor. Su voz estaba quebrada. Elena, papá está en el hospital. Tuvo un infarto. Elena sintió como el corazón se le aceleraba. ¿Está bien? Está estable. Pero los doctores dicen que estuvo cerca. Mamá está aquí. Lucía también. Solo faltabas tú. Elena miró por la ventana de su oficina. Afuera, la Ciudad de México bullía de vida. Voy para allá. Tomó el primer vuelo disponible. Llegó al hospital en Oaxaca esa misma noche. El olor a desinfectante y enfermedad la golpeó cuando entró. Su familia estaba en la sala de espera. Mariana la abrazó fuerte. Gracias por venir, mi vida. Héctor y Lucía también la abrazaron. ¿Puedo verlo?, preguntó Elena. La enfermera asintió. Habitación 304. Pero solo 5 minutos. Elena caminó por el pasillo con el corazón en la garganta. No sabía qué iba a sentir al verlo. Empujó la puerta de la habitación. Ahí estaba su padre. Conectado a máquinas. Delgado. Viejo. Vulnerable. Jaime abrió los ojos cuando la sintió entrar. Por un momento, no dijo nada. Solo la miró. Y en esa mirada, Elena vio algo que nunca había visto, arrepentimiento genuino. «Viniste», susurró él. Elena se acercó a la cama. «Vine». Jaime intentó incorporarse pero no pudo. «Elena, yo». Ella levantó la mano. «No. No ahora. Ahora solo descansa». Jaime tenía lágrimas en los ojos. «¿Algún día podrás perdonarme?» Elena lo miró fijamente. «No lo sé, papá. Honestamente, no lo sé. Hiciste mucho daño. Y ese daño no desaparece solo porque te arrepientas». «Lo sé», dijo él con voz quebrada. «Solo quería que supieras que estoy orgulloso de ti. De la mujer que te convertiste. A pesar de mí». Elena sintió un nudo en la garganta. «Gracias por decirlo. Aunque sea tarde». Se quedaron en silencio unos minutos. No era un silencio cómodo. Pero tampoco era hostil. Era un silencio de dos personas que habían causado y recibido dolor, tratando de encontrar un terreno común. Elena se levantó. «Tengo que irme». «Cuídate, papá». Salió de la habitación antes de que las lágrimas cayeran. Jaime se recuperó del infarto. Pero quedó débil. Tuvo que cerrar el taller. Ya no podía trabajar. Mariana, a pesar de estar separada, lo ayudaba. Le llevaba comida, se aseguraba de que tomara sus medicinas. Porque a pesar de todo, había sido su esposo por 4 décadas. Elena mantenía contacto mínimo. Llamaba de vez en cuando para saber cómo estaba. Pero no volvió a visitarlo. Todavía no estaba lista. Y estaba bien. Porque sanar no tiene un calendario. No hay una fecha límite para perdonar. Cada quien va a su ritmo. 3 años después de la confrontación, Elena se casó con Ricardo. Fue una boda pequeña en un jardín de Cuernavaca. Solo familia cercana y amigos íntimos. Elena invitó a su padre. No porque esperara que fuera, sino porque quería darle la oportunidad. Quería que él decidiera. Jaime no fue. Mandó una carta diciendo que no se sentía bien de salud. Pero Elena supo la verdad. Supo que su padre no tuvo el valor de enfrentarla de nuevo. Y estuvo bien. Porque ese día no se trataba de él. Se trataba de ella. De su felicidad. De su nuevo comienzo. La boda fue perfecta. Elena caminó hacia el altar de la mano de su tío, el hermano de doña Carmen. Mariana lloraba en primera fila. Héctor y Lucía eran sus testigos. Y cuando Elena dijo, «Sí, acepto», lo dijo con todo su corazón.
Porque esta vez, elegía un amor sano. Un amor que la valoraba. Un amor que la veía. Ricardo y Elena construyeron una vida hermosa. Compraron una casa en Coyoacán. Adoptaron un perro llamado Bruno. Viajaban, reían, se apoyaban en sus respectivas carreras. Un año después de casarse, Elena quedó embarazada. Fue una sorpresa, pero una sorpresa feliz. Cuando le dijeron que era niña, Elena lloró. Voy a ser mamá de una niña. Ricardo la abrazó. Vas a ser la mejor mamá. Elena se prometió a sí misma que su hija nunca dudaría de su valor. Que nunca se sentiría invisible. Que siempre sabría que era amada incondicionalmente. Cuando nació la bebé, la llamaron Carmen. Por doña Carmen, la abuela que siempre creyó en Elena. La abuela que guardó la verdad para que Elena pudiera liberarse. Elena cargó a su hija por primera vez y sintió un amor abrumador. Un amor que no conocía hasta ese momento. Y entendió, con claridad dolorosa, lo que su padre nunca pudo sentir por ella. ¡Qué tragedia más grande! ¡Qué pérdida tan inmensa! Mariana fue a conocer a su nieta. La cargó con ternura infinita. Es idéntica a ti cuando naciste. Elena sonrió. Espero darle todo lo que yo no tuve. Mariana la miró con ojos brillantes. Ya lo estás haciendo, mi vida. Jaime nunca conoció a su nieta. Elena no se lo impidió. Simplemente nunca hizo el esfuerzo de llevársela. Y él nunca preguntó. Era como si, en su mente, Elena y todo lo relacionado con ella existiera en un compartimento sellado. Algo doloroso que prefería no abrir. Elena entendió entonces que su padre nunca iba a cambiar completamente. Que el arrepentimiento en la carta y en el hospital había sido genuino, pero también limitado. Porque cambiar de verdad requería trabajo. Requería terapia. Requería enfrentar demonios profundos. Y su padre no estaba dispuesto a hacer ese trabajo. Y estuvo bien. Porque Elena ya no necesitaba que cambiara. Ya no necesitaba su validación. Ya no necesitaba que fuera el padre que nunca fue. Había hecho las paces con eso. Había soltado la fantasía de la reconciliación perfecta. Y había encontrado paz en aceptar lo que era, no lo que pudo haber sido. Los años siguieron pasando. Carmen creció siendo una niña feliz, segura, amada. Elena la llevaba al parque, leía con ella todas las noches, celebraba cada logro por pequeño que fuera. Cuando Carmen hizo su primer dibujo en el kinder, Elena lo enmarcó. Lo colgó en la sala, en un lugar prominente. Y cada vez que lo veía, pensaba en el niño que ella fue. En los dibujos que nadie vio. Y se prometía de nuevo que su hija nunca viviría eso. Héctor se graduó de ingeniero industrial. Conoció a una muchacha y se casó. Estaba construyendo su propia vida, lejos de la sombra del taller. Lucía estudió psicología. Decía que quería ayudar a niños que, como ella, habían crecido en ambientes difíciles. Mariana vivía tranquila en su departamento. Había hecho amigas, tomaba clases de yoga, trabajaba medio tiempo en una biblioteca. Debí haberme ido hace años, le confesó a Elena una vez. Pero mejor tarde que nunca. Elena estaba orgullosa de su mamá. De sus hermanos. De cómo todos, a su manera, habían sanado. Cuando Elena cumplió 40 años, hizo una celebración pequeña en su casa. Familia y amigos cercanos. Ricardo le organizó una sorpresa con fotos de todos los momentos importantes de su vida. Elena las veía y se emocionaba. Estaba su graduación de primaria, de secundaria, de preparatoria, de universidad. Estaba su boda. El nacimiento de Carmen. Tantos momentos hermosos. Y se dio cuenta de algo, había construido una vida maravillosa. A pesar del dolor. A pesar del rechazo. A pesar de todo. Había sobrevivido. Y no solo había sobrevivido. Había florecido. Esa noche, después de que todos se fueron, Elena se sentó en su jardín. Las estrellas brillaban arriba. El aire olía a jazmines. Y Elena sintió gratitud.
Gratitud por haber tenido el valor de confrontar. Gratitud por haberse liberado. Gratitud por la vida que había construido con sus propias manos. Un año después, recibió una llamada de Héctor. Elena, papá está muy enfermo. Los doctores dicen que le quedan semanas. Elena sintió una oleada de emociones. ¿Quiere verme? Héctor dudó. No lo ha dicho. Pero creo que sí. Elena lo pensó por días. Habló con Ricardo. Habló con su terapeuta. Y finalmente decidió ir. No por su padre, sino por ella. Para cerrar ese círculo de la forma que ella necesitaba. Viajó sola a Oaxaca. Llegó a la casa donde su padre ahora vivía solo. La casa estaba descuidada. Las bugambillas del patio estaban secas. El pozo estaba lleno de hojas muertas. Elena tocó la puerta. Jaime abrió. Estaba irreconocible. Delgado, encorvado, con el cabello completamente blanco. Elena. Su voz era apenas un susurro. Hola, papá. Entraron a la sala. Elena se sentó en el sillón. Jaime en su silla vieja. Hubo un silencio largo. Finalmente, Jaime habló. Gracias por venir. Elena asintió. ¿Cómo estás? Muriendo, dijo él con una sonrisa triste. Los doctores dicen que es cuestión de tiempo. Elena sintió algo en el pecho. No era amor. Pero tampoco era indiferencia. Era algo complicado. Lo siento. Jaime negó con la cabeza. No lo sientas. Me lo merezco. Hubo otro silencio. Luego Jaime habló con voz quebrada. Elena, he tenido mucho tiempo para pensar. Sobre mi vida. Sobre mis errores. Sobre ti. Elena esperó. Y me di cuenta de que desperdicié la oportunidad más grande de mi vida. La oportunidad de conocerte. De ser tu papá. De estar orgulloso de ti desde el principio. Las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas. Fuiste extraordinaria desde niña. Y yo estaba demasiado ciego, demasiado lleno de mi propia mierda, para verlo. Lo sé, dijo Elena suavemente. Pero gracias por decirlo. Jaime la miró con ojos llorosos. ¿Puedes perdonarme? Sé que no lo merezco. Pero, puedes. Elena respiró hondo. Había esperado esta pregunta por años. Y finalmente tenía la respuesta. Sí, papá. Te perdono. Jaime sollozó. Y de verdad. Y de verdad. No porque lo que hiciste esté bien. Nunca va a estar bien. Pero te perdono porque yo necesito paz. Y no puedo tener paz si sigo cargando resentimiento. Jaime se levantó despacio y se acercó a Elena. Le tendió los brazos. Elena dudó. Luego se puso de pie y lo abrazó. Fue un abrazo extraño. Incómodo. Porque no había historia de abrazos entre ellos. Pero también fue sanador. Porque era el cierre que Elena necesitaba. Cuando se separaron, Jaime le preguntó, ¿me cuentas de tu vida? ¿De tu esposo, de tu hija? Y Elena le contó. Le habló de Ricardo, de Carmen, de su trabajo, de su casa. Jaime escuchaba con atención, con lágrimas rodando por sus mejillas. Eres todo lo que yo no fui, dijo finalmente. No, papá. Soy lo que elegí ser a pesar de ti. Jaime asintió. Y tienes razón. Elena se quedó 2 horas más. No hablaron de cosas profundas. Solo de cosas simples. Del clima, de los cambios en el barrio, de los vecinos. Era extraño. Pero también estaba bien. Cuando Elena se levantó para irse, Jaime la acompañó hasta la puerta. ¿Volverás? Elena lo miró. No lo sé, papá. Pero si no vuelvo, quiero que sepas que me voy en paz. Jaime asintió. Y eso es más de lo que merezco. Elena caminó hacia la calle. Antes de subir al taxi, se volteó. Su padre estaba en la puerta, viéndola irse.
Levantó la mano en despedida. Elena hizo lo mismo. Y supo que probablemente era la última vez que lo veía con vida. Jaime murió 3 semanas después. Elena fue al funeral. Lloró. No por el padre que tuvo, sino por el padre que pudo haber tenido. Lloró por el tiempo perdido. Por las heridas que nunca sanarían completamente. Pero también sintió paz. Porque había hecho lo correcto. Había perdonado. No para él, sino para ella. Después del funeral, Elena y sus hermanos se sentaron en el patio de la casa. ¿Qué vamos a hacer con la casa?, preguntó Héctor. Elena miró alrededor. Las bugambilias secas, el pozo lleno de hojas, los muros descarapelados. Véndanla, dijo. Usen el dinero para algo bueno. Algo que les traiga felicidad. Lucía asintió. Me parece bien. Y así se hizo. La casa se vendió. El taller se cerró. Y con eso, se cerró también un capítulo doloroso de sus vidas. Elena regresó a Ciudad de México con algo que no había tenido antes, cierre completo. Había confrontado a su padre. Lo había perdonado. Y ahora podía vivir sin ese peso. Los años siguientes fueron los más felices de su vida. Carmen creció siendo una adolescente segura, con sueños claros. Quería estudiar medicina como su padrastro. Elena y Ricardo la apoyaban en todo. La familia que Elena había construido era lo opuesto a la familia en la que creció. Había comunicación, amor, respeto. Había espacio para los errores y para el perdón. Había risas y lágrimas compartidas. Un día, Carmen le preguntó, «Mamá, ¿por qué nunca hablas de tu papá?» Elena se sentó junto a ella. «Porque mi papá y yo tuvimos una relación difícil, mi amor». «¿Por qué?» Elena respiró hondo. «Porque él tenía heridas que nunca sanó. Y esas heridas lastimaron a mucha gente, incluyéndome a mí». Carmen procesó la información. «¿Lo perdonaste?» Elena sonrió. «Sí. Pero el perdón no significa olvidar. Significa soltar el peso para poder seguir adelante». Carmen abrazó a su mamá. «Eres muy fuerte. Y tú también lo vas a hacer, mi vida. Porque te estamos criando con amor. Y el amor verdadero te hace fuerte». Cuando Elena cumplió 45 años, decidió escribir un libro. Un libro sobre su experiencia. Sobre crecer con un padre ausente emocionalmente. Sobre sanar. Sobre perdonar. Lo tituló, Suficiente, la historia de una mujer que aprendió a valorarse. El libro se publicó 2 años después. Y fue un éxito. Miles de mujeres escribieron a Elena contándole sus propias historias. Historias de padres ausentes, de rechazo, de búsqueda de validación. Elena empezó a dar conferencias. Viajaba por todo México compartiendo su historia. Y cada vez que veía a una mujer en el público llorando, sabía que su dolor había servido para algo. Que su confrontación no solo la había liberado a ella. Había abierto conversaciones importantes. Había dado permiso a otras para sanar. Una tarde, después de una conferencia en Monterrey, una mujer joven se le acercó. «Licenciada Elena, gracias. Su historia me dio el valor para confrontar a mi papá. Y por primera vez en mi vida, me siento libre». Elena la abrazó. «Eso es todo lo que importa. Tu libertad». Y en ese abrazo, Elena sintió que todo el dolor, todo el rechazo, todo el camino difícil, había valido la pena. Porque ahora su historia era luz para otras. Era medicina para almas heridas. Era prueba de que sí se puede sanar. Que sí se puede perdonar. Que sí se puede ser feliz a pesar del pasado. Elena vivió hasta los 82 años. Tuvo una vida plena, rodeada de amor. Ricardo estuvo a su lado hasta el final. Carmen se convirtió en doctora, tal como soñaba. Y cuando Elena cerró los ojos por última vez, lo hizo en paz. Con la certeza de que había vivido bien. Que había amado bien. Que había sido suficiente. Siempre lo fue.
Y su último pensamiento fue para la niña que alguna vez fue. La niña de 6 años con el dibujo en la mano, esperando que su papá la viera. Te veo, susurró Elena en su mente. Siempre te vi. Y siempre fuiste suficiente. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre tus propias heridas o sobre la importancia de sanar, te invito a que te suscribas al canal Historias para distraerte. Aquí compartimos relatos de vida, de superación, de personas reales enfrentando sus batallas más difíciles. Porque todos llevamos cicatrices. Todos hemos sentido dolor. Pero también todos tenemos la capacidad de sanar, de perdonar, de construir vidas hermosas sobre las cenizas del pasado. Suscríbete y acompaña más historias como esta. Subimos videos nuevos todos los días. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Y recuerda, tú siempre has sido suficiente. Siempre. Hasta la próxima historia.